Entonces ahí tienen un primer gran límite. El Estado tiene poder absoluto, los fines del Estado están por encima de los fines de las personas. Y decir que veíamos el artículo 62 que termina diciendo la infracción a este principio es punible. Esto va en contra de la lógica jurídica más elemental. Es decir, no puede existir un delito que no esté definido. Es decir, ¿punible de qué manera? Bueno, ¿de qué manera? El Código Penal lo establece. Y el Código Penal por eso se ha convertido en un instrumento de control social, no de protección de derechos individuales, como ocurriría en otras partes del mundo, sino una herramienta para la aplicación de los fines del Estado. Entonces, por ejemplo, ya desde el principio el Código Penal cubano le dice que este código tiene como objetivo contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia socialista. Es decir, es una herramienta de control. Por otro lado, mencionaba Gabriel hoy, en el año 99 se dictó la llamada Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, el año 99. En virtud de esta ley fueron condenados muchos de los disidentes políticos y lo pudieron ser porque la ley, los que sean abogados saben que el derecho penal se maneja por un principio de legalidad. Es decir, que el derecho penal se interpreta siempre en forma restrictiva. Los que son los delitos deben estar muy estrictamente definidos en la ley y no puede ser interpretado extensivamente. Es decir, debe ser al contrario, en caso de duda siempre hay que estar por una interpretación restrictiva. Este tipo de normas son tan amplias, y esto en realidad es una herencia del derecho penal soviético, del derecho penal nazi. Hay trabajos muy interesantes que muestran la gran similitud que hubo entre la forma de elaborar el derecho en la Alemania nazi y en la Rusia soviética, y en buena medida, bueno, la legislación cubana que queda está en esta sintonía. No, entonces la ley, y lo dice específicamente, tiene por objeto tipificar y sancionar los hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la ley Helms-Burton, que tiene que ver con el bloqueo de la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país, liquidar el Estado socialista y la independencia de Cuba. En virtud de esta ley, por ejemplo, condenaron a 10 años de prisión a una persona que tenía una tarjeta telefónica, porque decían que de esta manera se podía comunicar con el exterior y era la prueba de que en realidad estaba pasando información al enemigo a través del teléfono. Algo que ha sido desterrado en casi en todas las sociedades civilizadas y democráticas y libres es la pena de muerte por motivos políticos. La pena de muerte ha sido propiamente desterrada por todo motivo, pero si hay algo que hace mucho tiempo que no existe pena de muerte por causas políticas. Yo les contaba el caso de los detenidos el 2 de abril de 2003 cuando intentaron escapar en un transbordador. Bárbaro Sevilla García, Lorenzo Copelo Castillo, Jorge Luis Martínez Isaac fueron fusilados en 8 días. Es decir, el 2 de abril fueron detenidos, el 8 de abril fueron condenados a muerte por el Tribunal Popular, el 9 de abril fue confirmada su condena por el Tribunal Supremo y el 10 de abril fue confirmada por el jefe de Estado, que fue por el propio Fidel Castro, y el mismo 10 de abril a la mañana fueron fusilados los 3. ¿Qué es lo que se dijo para decir que esto era tal novedad? Entre otras cosas, que en el transbordador viajaban dos turistas francesas y que en consecuencia esto dejaba muy mal parado al país frente al mundo. Se estaba cometiendo un acto que desacreditaba al país y por lo tanto esto hizo que merecieran la pena de muerte estas 3 personas. Respecto de la concentración de poder en manos del Estado, en la República de Cuba, la soberanía reside en el pueblo, del cual deriva todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las asambleas del poder popular y demás órganos que de ella derivan en la forma y según las normas fijadas por esta Constitución y las leyes. La Asamblea del Poder Popular es finalmente el órgano máximo de poder en Cuba, que tiene, fíjense, todas estas facultades, y obviamente ha sido manejada directamente por Fidel Castro, primero por Raúl Ahora
puede reformar la Constitución, aprobar, modificar o derogar las leyes, decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, revocar decretos dictados por el Consejo de Estado, elegir a los miembros del Consejo de Estado, elegir a los jueces del Tribunal Supremo, elegir al fiscal general. Es decir, tiene facultades legislativas, ejecutivas y judiciales concentradas en una. Y fíjense, por ejemplo, sobre la división de poderes, lo que decía Fidel Castro hace algunos años. Dice, hay división de funciones, pero no hay división de poderes. El poder es uno, el del pueblo trabajador, que se ejerce a través de la Asamblea Nacional y de los organismos del Estado que de ella depende. La idea siempre fue que el poder reside en el pueblo. Este es un gran eufemismo que usan muchos gobiernos totalitarios. Es decir, el pueblo no existe. El pueblo es gente, personas que pueden tener derechos y que los pueden ejercer en forma individual, pero como ente, el concepto de pueblo es una abstracción inexistente, pero que es muy adecuada para ser invocada cuando alguien quiere arrogarse la representación del pueblo. Recuerden ustedes que, por ejemplo, nuestra Constitución en 1853 expresamente prohibía que cualquier persona o grupo de personas se arrogara la representación del pueblo, y esto era considerado como delito de rebelión o sedición. En realidad, la Constitución establece los mecanismos por los cuales las personas ejercen sus derechos, peticionan, etc. Pero como ente, el pueblo no existe, y solamente puede ser utilizado el concepto del pueblo cuando alguien toma el poder y en nombre del pueblo hace lo que quiere. Entonces, cuando dicen que el pueblo lo ejerce personalmente o a través de la Asamblea Nacional, el pueblo nunca puede ejercer personalmente nada, porque no es una persona, ni siquiera jurídica. El Estado puede ser una persona jurídica, puede haber distintas personas jurídicas, pero el pueblo como concepto no es nada, es algo inexistente. Sin embargo, lo que desde el principio dijeron, esto de la división de poderes es un prejuicio burgués, porque ahora lo que gobierna es el pueblo, y el pueblo tiene que tener una única cabeza, una única orientación, y en todo caso dividir las funciones, pero una cosa es dividir las funciones entre distintos órganos, y otra cosa es que haya poderes independientes. Eso es incompatible con la lógica socialista, y obviamente es incompatible con la libertad individual. La división de poderes ha sido el producto de una larga lucha por la limitación del poder del Estado, y justamente es lo primero que cualquier régimen dictatorial trata de eliminar. Una cosa curiosa, después en el 2002, cuando veían que había cierta efervescencia en la gente, se reformó la Constitución de Cuba en algunos párrafos. El artículo 3 le agregó un último párrafo que dice: el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución es irrevocable y Cuba no volverá jamás al capitalismo. ¿Sí? Bueno, en realidad es una estupidez, porque digo, si algo va a pasar, lo va a pasar, aunque lo escriban 50 veces. Obviamente, si Cuba deja de ser un país socialista y pasa a ser un país capitalista, esta Constitución va a dejar de existir, incluyendo este párrafo. Pero bueno, obviamente ellos pensaron de una manera de reforzar su poder. Y en consonancia, el artículo 137 dice: ahora esta Constitución puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo carácter es revocable lo establece el artículo 3. O sea que esta parte no se puede revocar. Lo cual es bueno, porque en realidad lo que hay que hacer es eliminar totalmente esta Constitución y sustituirla por otra.